Bueno, buenas tardes. Siempre es un gusto poder estar aquí, bueno, que es un poco también la casa del magisterio uruguayo, donde, bueno, uno también se siente siempre muy cómodo y muy bienvenido en medio, bueno, de compañeras, compañeros tan queridos. Bueno, y agradecer, por supuesto, particularmente la invitación para esta ocasión a todo el equipo de la revista, que no podemos abarcar en Teresita, pero bueno, todas las compañeras, muchas gracias. Eh, yo voy a empezar en realidad con un puntito como para discutir un poco la presentación que nos hizo Leticia. Es decir, bueno, ahora viene la academia a trabajar desde lo teórico y en realidad lo primero que quisiera decir es que la producción de teoría tiene que ver, digamos, con todos los ámbitos donde se desarrollan prácticas educativas y son reflexionadas, ¿no? Quiero decir, se produce conocimiento allí. Y ese conocimiento que se produce es un conocimiento pedagógico. Muchas veces fragmentado, muchas veces, digamos, desparramado, aunque la categoría no sea muy precisa, eh, porque bueno, no llega a solidificarse en un corpus escrito que circule, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí, bueno, hay que, por un lado, saludar el esfuerzo de la revista, que justamente una de las cuestiones que apunta es a esta, ¿no? Que ese conocimiento que se va produciendo y que tiene que ver con las prácticas, esté escrito, circule y sea discutido, ¿sí? Entonces, en realidad yo abogaría por eh, avanzar en esa línea, digamos, ¿no? Decir, bueno, la producción pedagógica, pues muchos hablan de educación, ¿no? Yo digo, la producción pedagógica tiene que ver fundamentalmente, sí, por supuesto, con las tradiciones, pero también con la reflexión y la sistematización del conocimiento vinculado a las prácticas, ¿sí? Entonces creo que de teoría vamos a hablar todos, todas las compañeras que van a venir también después de nosotros, y todos a su vez tenemos nuestras prácticas, ¿sí? Que se desarrollan en distintos ámbitos, ¿sí? Pero quería subrayar eso porque estamos en una época, quizás siempre fue así, ¿no? Pero que todo el mundo habla de educación. Y a veces parece que hay lugares que están como más autorizados para hablar de educación y hay otros temas sobre los que no se puede hablar, ¿no? Yo miraba con un poco de, digamos, de gracia, un poco, un sentido un poco jocoso, una afirmación que hacía hace unos días el vicepresidente de la República. Decía, muchos uruguayos hablan del TISA y no saben de qué están hablando, ¿no? Y yo decía, caramba, con la educación pasa lo mismo, ¿no? Muchos creen estar autorizados para hablar de la educación y qué sé yo, y en realidad, ustedes lo habrán visto tantas veces, muchas veces pasa lo mismo, no tienen ni idea de lo que están hablando. Eh, en ese sentido, bueno, quiero subrayar esta idea, ¿no? La producción pedagógica está muy atada a la reflexión y a la sistematización del conocimiento vinculado a las prácticas, ¿sí? Después hay, bueno, otras producciones sobre educación que van por otros caminos, ¿no? Eso como una pequeña previa. Eh, Habíamos sí quedado con los compañeros que yo dijera un par de cosas sobre la noción de inclusión educativa, en realidad que tienen que ver con sí cuestiones que venimos pensando con un conjunto de compañeros, de colegas de distintos ámbitos, que tienen que ver con poner un poquito en discusión la noción de inclusión educativa. Sobre todo entendida en la acepción que ha tomado más fuerza en las políticas educativas en los últimos tiempos, que es la inclusión referida más particularmente a poblaciones que se encuentran en situación de desigualdad o de pobreza, ¿no? Que ha sido el significante fuerte que se ha generado en los últimos tiempos como inclusión educativa, ¿no? Pero bueno, bien es sabido que la noción de inclusión en educación tiene una larga tradición y no solamente vinculado, ¿no? Como más recientemente a las cuestiones de la pobreza, y bueno, creo que las compañeras también que van a plantear después van a plantear la discusión en términos más amplios, ¿no? Yo simplemente quería, con relación a este sentido más particular, más estricto de la inclusión educativa, plantear tres cosas, para ser bien concreto en estos minutos que tengo. La primera cuestión, eh,
hablar de inclusión, ¿sí? Supone plantear una noción, ¿no?, que se asienta en ciertas relaciones de fuerza, ¿sí? Quiero decir, alguien puede decir inclusión, alguien puede decir hay que incluir a tal, y al decirlo, al enunciar esto, se está ubicando en un lugar, o sea, yo estoy incluido, y está ubicando al otro en un lugar que, por contraposición, es el lugar del excluido. Quiero decir, esta noción lo que nos plantea es, digamos, una cierta cuestión de fronteras, una cierta cuestión de adentro y afuera, donde por lo general quienes definimos esas fronteras somos los que nos ubicamos como incluidos en función de una serie de elementos, pero además al hacerlo desde ese lugar tenemos la fuerza para ubicar a otros en otro lugar, que es un lugar de exclusión, ¿no? Conversaba con un compañero antes de venir para acá, comentándole un poco estas cuestiones que estamos conversando, y me decía, sí, es como que ponemos una aduana, ¿no? Y entonces ahí definimos quién está de un lado y cuáles son las condiciones para pasar de ese lugar a este otro. O sea, establecemos unas fronteras, ¿sí? Y esto necesariamente tiene que ver con relaciones de fuerza. O sea, uno tiene una posición de fuerza desde la cual puede hablar de inclusión. Siempre, por supuesto, con las mejores intenciones. Pero detrás de esto, en realidad, se nos está colando, ¿sí?, que ese discurso es realizado desde algún lugar. Lugar en el cual uno queda bien ubicado y hay otro que estaría en una situación que vamos a definir como indeseable, contraria a la que uno ocupa, ¿sí? Las ciencias sociales han colaborado muchísimo con, digamos, elaborar todo un aparataje conceptual para definir esto, ¿no? Todo un sistema de variables e de indicadores para establecer, según ciertos discursos, bueno, quién estaría incluido, quién estaría excluido, y toda una serie de elementos que ayudan a medir esos niveles, etcétera, ¿no? Toda esta producción científica y toda esta producción que delimita estos espacios es siempre, como toda producción humana, una producción política, que tiende a encubrir las relaciones de fuerza que están por detrás de ella. Entonces, yo por lo menos, lo primero que quisiera plantear es hacer visibles estas relaciones de fuerza. Hay quien tiene el poder para definir un adentro y un afuera, hay quien tiene el poder para decir que hay un otro que está afuera, y por lo general esto no es inconsecuencia, ¿no? El estar afuera siempre está cargado de una serie de caracterizaciones que son, digamos, peyorativas sobre el sujeto, ¿sí? Esa era la primera cuestión, por lo que a mí me interesa poner en discusión frente al auge de la noción de inclusión y de inclusión educativa y de inclusión social, ¿sí? La segunda cuestión que me interesa mencionar, el sujeto que se construye en el discurso de la inclusión y de la exclusión. Quiero decir el sujeto en el sentido de cómo se caracteriza a un otro. ¿Qué características se le asignan a ese otro? ¿Sí? Nosotros en su momento trabajamos mucho en el análisis de las políticas educativas y las prácticas educativas desarrolladas en la década de los 90, en lo que se llamó la reforma educativa, etcétera, y de algún modo elaboramos un concepto que nos parecía daba cuenta cómo desde los discursos de las reformas de los 90 se nombraba a los educandos, particularmente aquellos en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusión, ¿no? Que era generalmente nombrarlos por aquello que le faltaba, aquello que no tenían, ¿no? Y ahí construimos, recurriendo en realidad a los propios documentos, que así lo llamaban, a la noción de sujeto carente, ¿no? Y decíamos, bueno, hay una política educativa que mira a una porción de la infancia con la cual tiene una responsabilidad y no puede ver en esta infancia más que un conjunto de carencias, ¿sí? Que si uno leía los documentos eran en términos culturales, pero eran también en términos afectivos,
en términos simbólicos, en términos materiales, ciertamente, todo un conjunto de carencias, ¿no? Que de algún modo construyeron esta noción de, bueno, del sujeto carente y de su contexto, ¿no? Y llevaron también a esta formulación de los contextos socioculturales críticos, ¿no? Y luego de las escuelas de contexto, etcétera, ¿no? Donde parecía que solamente unas escuelas estaban en contexto, ¿no? Llamaban aquello de escuela de contexto, y las otras escuelas en realidad no, porque se le dio a la idea de contexto una significación negativa, ¿no? En lo que queda después en el sentido común, ¿no? La escuela de contexto, el alumno de contexto y el maestro de contexto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a nosotros nos interesa tratar de ver en estos nuevos discursos sobre la inclusión educativa es cuánto queda de aquella caracterización del sujeto de la educación desde sus carencias, ¿sí? Quiero decir, cambió de algún modo los nombres, ¿no? Las políticas de los 90 se llamaban políticas de equidad y tenían fundamentalmente como misión intentar equiparar a estos sujetos en función de ciertos estándares comunes, ¿no? Ahora nosotros hablamos, sobre todo a partir del año 2007-2008, a impulsos de la UNESCO, de políticas de inclusión o de inclusión educativa. La pregunta que yo quiero dejar planteada es, más allá de los cambios de los nombres en las políticas, ¿cuánto cambió en las formas de construir a los sujetos desde las políticas? Yo tengo por lo menos la impresión de la lectura de documentos, de los diálogos y demás, que todavía subsiste con mucha fuerza esa idea del educando, del alumno como sujeto carente. Más allá que ahora lo que planteamos es que hay que incluirlo, ¿no? Yo tengo, digamos, esa percepción y esa preocupación. Me parece que hemos cambiado algunos nombres, pero me parece que algunas significaciones se mantienen. Por lo menos lo pondría como un tema arriba de la mesa para discutir. Una expresión de esto, que por lo menos también lo pongo simplemente arriba de la mesa para discutir, son los cambios en las nominaciones de los programas, ¿no? Nosotros pasamos, digamos, de la idea de escuela de contexto sociocultural crítico a la idea de escuela dentro del programa Aprender. Ahí también tenemos un cambio de significación, de nombre, digamos, ¿no? Ahora, siempre me sucede cuando, digamos, intento analizar mirar un poco más el acrónimo Aprender, atención prioritaria en entornos de dificultades estructurales relativas, que a mí me resuena nuevamente la idea de escuela de contexto. Entornos de dificultades estructurales relativas, ¿no? Digamos, hay una elaboración allí conceptualmente que se podría discutir, pero bueno, a mí me interesa poner ese punto. ¿Cuánto hemos logrado deslizar sentidos y por qué discutirlo acá? Porque justamente si estamos hablando de educación e igualdad, mi pregunta sería, ¿cuánto se está pudiendo concebir al otro como un igual? ¿O cuánto lo seguimos concibiendo como un carente o ahora como un excluido, pero alguien que finalmente no termina de ser igual a uno, porque le falta algo para estar en la posición de uno? Y tercer punto, a mí me parece que en este marco que sí muy brevemente intenté plantear, lo que se nos presenta es un campo de contradicciones hoy, en el desarrollo de las políticas y de las prácticas educativas en este país, ¿sí? Nosotros por un lado tenemos, yo creo, esta continuidad de algunas significaciones, pero por el otro lado, y sobre todo a nivel de las prácticas que cotidianamente se desarrollan en muchas instituciones educativas y en muchas escuelas públicas, es claramente visible que hay colectivos docentes trabajando en escuelas concretas que vienen construyendo otros sentidos, ¿no? Colectivos que se paran frente a sus alumnos y no se están parando frente a un conjunto de carentes, sino que se están parando frente a un conjunto de niños con los cuales enfrentan un desafío de aprendizaje conjunto, ¿no? Nosotros, bueno, intentamos estar en contacto, recorrer, conversar, tenemos actividades de extensión universitaria en algunas escuelas, pensadas desde la idea de intercambio de saberes, es decir, bueno, todos tenemos saberes para compartir, y es verdad que nos encontramos con esto, muchos colectivos
están construyendo otros sentidos, que no son los de la carencia. ¿Sí? Y quiero atar esto. Tenemos un campo de contradicciones. Quizás si uno lo mira exclusivamente en el terreno de algunas definiciones de políticas, quizás la noción que aparece más es esa de exclusión o de carencia, pero si uno mira las prácticas, encuentra muchas prácticas que construyen otros sentidos y abren otras puertas a pensar lo pedagógico. No en un sentido de negación del otro, sino en un sentido de concebirlo como un igual. ¿No? Y ahí me parece a mí que está lo más interesante que está pasando en la educación uruguaya hoy. Lo más interesante de la educación uruguaya hoy no está pasando en los ámbitos de la abstracción, de las miradas, digamos, desde los observatorios, sino en las prácticas. ¿No? Y ahí yo tengo la impresión que es donde se está, en muchos lugares, reconstruyendo una noción de igualdad. Para esto ir a la relación entre igualdad y educación. ¿Y en qué se expresa esa noción de igualdad? A mí me parece, se expresa en lo siguiente: en el reconocimiento del otro como uno que es diferente, ¿sí? Pero que siendo diferente no es desigual. ¿Sí? Quiero decir, siendo diferente, como todos nosotros somos diferentes, todos, no desigual, o sea, no ubicado en una posición de inferioridad, sino ubicado en una posición de igualdad. ¿Y cómo se lo ubica en la posición de igualdad? Se lo ubica concibiéndolo como un sujeto de un acto educativo, de una posibilidad. ¿Sí? Entonces ahí igualdad se articula con diferencia, porque somos diferentes, a su vez somos iguales. ¿No? Ser diferente no supone ningún juicio de valor. ¿Sí? Es una constatación, inclusive, de un derecho que todos tenemos a ser como queramos ser. Ser igual sí supone un juicio de valor, porque estoy ubicando al otro en la misma dimensión que me ubico yo. Del mismo modo que concebirlo como un desigual también es un juicio de valor, porque instaura una subordinación. Entonces cierro. Me parece que muchas veces los discursos de la inclusión están más cercanos a concebir al otro como un desigual. Y muchas prácticas que hoy se desarrollan en nuestras escuelas están mucho más cercanas a concebirlo como un igual, en el medio de todas las dificultades, obviamente, con las que se desarrollan las prácticas educativas. ¿Sí? Y ahí me parece que está hoy el campo pedagógico y el campo de la posibilidad de producción de conocimiento en la educación en un sentido diferente, en un sentido que esté guiado por la noción de justicia, o sea que cada uno pueda recibir lo que le corresponde por derecho, y en un sentido de igualdad, o sea, de concebir al otro con la misma dignidad y el mismo derecho que tiene uno mismo como integrante de una sociedad. Ahora, es un campo de contradicción y hay una disputa ahí. La disputa es política, no política partidaria, política en el sentido de contraponer proyectos y de ubicarse y de pensar cuál es el lugar más justo desde el cual uno se puede ubicar para empujar ese proyecto. ¿Sí? Finalmente, entonces yo diría, quizás, no en esto de cambiar los nombres, sino de cambiar los sentidos, un avance sería que en algún momento pudiéramos corrernos de hablar de las políticas de inclusión. Estuve mirando el mensaje presupuestal de la ANEP para el próximo quinquenio y sigue hablando de políticas de inclusión. Quizás estaría bueno si nos podemos poner a hablar de políticas de la justicia, o sea, políticas que aseguren la distribución a cada uno de lo que le corresponde más allá de la situación en la que se encuentra. Creo que hay base para eso, pero entonces la sistematización y el análisis y la escritura de las prácticas se vuelve algo fundamental, porque es esa la fuente de producción de un saber pedagógico, que si no queda por ahí difuminado y no se consolida en un proyecto, ¿no? Ahí me parece, bueno, que el lugar de la revista y el lugar también de los sindicatos de la educación, no solamente en su función reivindicativa en términos salariales y de condiciones de trabajo, sino como actores políticos, es un lugar fundamental en la producción de discursos. ¿Sí? Bueno, un poco por ahí. Muchas gracias. Me excedí un poquito. Ya me sacó los 10 minutos. Así que... No, pero me fijó un poquito. Bueno, buenas tardes.
tardes. Un gusto estar también acá en esta casa. Muchas gracias por la invitación y voy a retomar un poco algunos planteos que hizo Pablo para seguir discutiendo esos términos. Lo primero que me gustaría decir es que, digamos, se comentó que iba a hablar de la repetición. La repetición es uno de los instrumentos con los que cuenta nuestro sistema educativo hoy en día. Y voy a partir de una afirmación que es que los mecanismos de selección que tiene el sistema educativo tienen que ver también con una escuela que se hace o que se prefigura como inclusiva. Y ahora voy a explicar por qué. Pero lo primero que quiero plantear es que me parece que el término, más allá de ser educación e igualdad, muchas veces parece muy sencillo, muy simple, pero en realidad es bastante potente y creo que, retomando un poco lo que decía Pablo, cómo tomemos el concepto de igualdad, desde dónde nos posicionemos, tiene que ver con una ideología, tiene que ver con un proyecto político y además tiene que ver con desnaturalizar un concepto que muchas veces a priori parecería que todos lo tomamos de la misma manera, pero no es así. Y por eso ahora voy a historizar un poquito, brevemente, bien breve, porque es solamente una introducción, pero sí, según cómo desnaturalicemos ese concepto, cómo lo tomemos, tiene que ver con digamos, cómo colocamos al sujeto frente a una propuesta educativa. Y la igualdad y el término de inclusión, que es lo que voy a pasar a desarrollar ahora, tienen que ver con diferencias ideológicas y tienen que ver con la escuela justamente porque es un lugar que por su potencia, digamos, como transmisor cultural, genera muchas contradicciones de interés. En primer lugar porque todos los sujetos pasan por ahí. En segundo lugar porque es el único lugar donde el conocimiento se hace público, es decir, se pone a disposición del otro como saber. Después podrá haber información en muchos lugares, pero como conocimiento y la transmisión de conocimientos en una escuela. Y por otro lado porque imprime una cultura y tenemos posibilidades de controlar o de alguna manera definir cuál es la cultura o cómo trabajar esa cultura. Estas preguntas me parece que nos generan cierta incomodidad en el sentido de que de alguna manera nos hacen revisar si en realidad el sistema educativo que tenemos es justo, es igualitario, y me parece que el ejercicio es interesante cuando uno empieza a revisar hacia atrás, a ver si en realidad nosotros nos hemos sido formados y nos hemos criado con la idea de un sistema educativo que ha sido justo y ha sido ejemplo en América y en el mundo, y es interesante empezar a repasar algunas cuestiones para ver si en realidad ha sido así. En principio, digo, a ver, es una respuesta, creo que hay respuestas, hay hipótesis sobre eso, creo que son discutibles todas, pero me parece que nos genera incomodidades porque nos empieza a ver cosas que a veces parecen muy naturalizadas. Por ejemplo, el tema de la repetición, ¿no? Es un instrumento que todos los maestros tenemos, contamos con él, incluso podríamos decir que durante mucho tiempo lo consideramos justo, ¿no? Era justo decir a un alumno, bueno, no llega a lo que tiene que saber para pasar de año, queda en el mismo grado, pero hoy socialmente hay problemas con el tema de repetición. Hoy está sobre la mesa la discusión de qué pasa con los altos índices de repetición, y por ahí podríamos decir que descender los índices de repetición no necesariamente es una noticia de que se mejora la educación, porque la manera en que se pueden mejorar los índices es muy discutible. Teníamos un sistema educativo del cual hablamos de que fue un ejemplo, pero que a su vez de alguna manera generaba cierta ficción integradora. ¿Por qué generaba cierta ficción integradora? Porque dejaba a muchos estudiantes por fuera. Creo que en eso nuestro sistema educativo por suerte ha avanzado mucho, pero todos hemos sido formados en un sistema educativo que a priori consideramos exitoso, y yo creo que fue exitoso, y ahora voy a explicar por qué, pero que parte del éxito era dejar a muchos estudiantes por fuera, muchos estudiantes que no se acostumbraban a determinados sistemas. Por suerte la escuela ahí era una excepción, porque la escuela sí contenía iban todos los chilenos, pero después en los recorridos académicos muchos iban siendo dejados de lado. A su vez, los intereses creo que están ahí en juego porque creo que es un espacio con un potencial democrático muy alto. Es uno de los pocos lugares donde todos pueden estar en las mismas condiciones, pueden ser tratados de la misma manera y pueden ponerse enfrente a un conocimiento también de la misma manera. Bien, como hay muchos intereses en juego, creo que también todas las alteraciones que tienden a modificar en parte el formato escolar, esto de la repetición, de la exclusión, es decir, buscar otros mecanismos pedagógicos,
tienden a ser generalmente obstaculizados. ¿Sí? Hay muchas experiencias, lo podemos recorrer, la historia está llena de experiencias, de las misiones sociopedagógicas, bueno, creo que el ejemplo más claro es el golpe de Estado, pero hay muchos ejemplos donde movimientos, donde empiezan a generarse otras situaciones, han sido claramente obstaculizados. A todo esto hay que sumarle la asfixia permanente de los medios de comunicación, con una desautorización, una deslegitimación permanente, que también tiene que ver con la tensión que generan con el concepto de igualdad y la democracia, y la sobreexigencia permanente que se está poniendo sobre las tareas de los docentes, ¿no? Una sobreexigencia a las tareas pone en tensión a la escuela entre cumplir el papel que tiene que cumplir enseñar, o que pase a ser un lugar donde se puede hacer, donde algo hay que hacer, pero bueno, hacemos algo. Bien, entonces, bueno, parto de esa base de que por un lado tenemos un sistema que invita a todos a participar, obliga, pero a su vez va seleccionando estudiantes a través de los mecanismos que decía, de la repetición y de la expulsión. Voy a centrarme básicamente en tres ejemplos. El primero es el inicio del sistema educativo, después algunas cuestiones momentos reaccionarios contra las alternativas, y voy a terminar en la actualidad con las políticas de inclusión, que ya Pablo presentó bastante. Y voy a colocar el concepto de igualdad en esos momentos. En un primer momento creo que el concepto de igualdad estuvo asociado a un concepto de homogenización, es decir, poder hacer a todos los sujetos iguales, bajo la misma cultura, bajo las mismas premisas, en instituciones que se consideraron después varios análisis, como el de Foucault, pero disciplinarias, es decir, imprimían determinadas pautas culturales en los sujetos al punto de restringir incluso las propias identidades de los sujetos. Allí entonces el concepto de igualdad lo ubicamos como homogenización, es decir, una meta a alcanzar sobre expectativas que tenemos sobre el sujeto, es decir, el sujeto tiene que ser de determinada manera, le imprimo determinadas características. Esto no quiere decir que todo lo que pasó en ese momento haya sido malo. Fue un gran avance del sistema educativo uruguayo, tuvo muchos años de avance en cuanto a compartir una cultura, ¿sí? Compartir determinadas cuestiones que nos generaban por lo menos una identidad común, pero provocó el desgarro de las identidades individuales, personales. Bien, esto en base a un sistema educativo que se genera y que tiene básicamente la función de reproducir, ¿sí? El orden social, es decir, que las posiciones se mantengan. Allí creo que Meriel lo presenta muy bien con el término de fabricación, ¿sí? Y de poiesis, que es, digamos, tener al otro como una cosa, es decir, una cosa a la cual yo le puedo ir poniendo y la puedo ir haciendo a semejanza de lo que se pretende. Luego de un momento de expansión del sistema educativo, donde este concepto de igualdad creo que tuvo que ver con la integración de los sujetos al sistema educativo, podríamos decir que en determinado momento, y fundamentalmente a partir de la década de los 70 y de los 80, comienza a generarse un rumbo diferente en la educación, donde digamos, el sistema educativo, a la vez que reproduce, genera una potencia importante en los sujetos, en tanto son capaces de asimilar una cultura, conocimientos que le permite pensar la realidad. Esa es la contradicción que presenta en las posiciones sociales la institución escolar. A partir de ahí creo que de esas décadas comienza a generarse un clima de desconfianza, los sujetos empiezan a ser considerados como peligrosos, comienzan a cruzarse las políticas educativas con las políticas de seguridad. Se genera una red a través de programas dirigidos. Las políticas educativas, si bien no son sustituidas, son altamente condicionadas por las políticas sociales. Allí comienza toda la discusión sobre en qué lugar empezamos a poner al sujeto, ¿no? Y ahí creo que la noción, Pablo ya lo presentó, la noción de sujeto carente comienza a jugar un papel importante. Y creo que ahí, de alguna manera, la igualdad que nosotros consideramos como una homogenización, como lograr que los sujetos sean de determinada manera, se deja de lado. Se renuncia a la igualdad porque se renuncia a la capacidad de educar. Cuando uno considera al otro como inferior o como un sujeto que le falta algo, renuncia a la posibilidad de educar.
Por último, surgen como respuesta a esta situación las políticas de inclusión. Esto creo que va en un proceso que tiene que ver con integrar, con enseñar a todos lo mismo y por último en considerar los contextos y los intereses de los sujetos. El problema de las políticas de inclusión, creo que tiene varios problemas. Uno de ellos es que no trastoca la estructura escolar, digamos, no estructura el formato. Cuando digo que estructura escolar me refiero a todo el sistema educativo formal, pero no trastoca la estructura. Por lo tanto, incluye, es decir, intenta volver a hacer que los sujetos estén en el sistema educativo, pero sin modificar los mecanismos selectivos. Es decir, mantiene los mismos mecanismos por los cuales los chiquilines y los jóvenes están siendo o rezagados o expulsados del sistema. Las políticas de inclusión además traen algo aparejado que es un énfasis muy importante en lo que son los rendimientos académicos, que tienen que ver con una discusión que creo que es bastante importante que estamos dando hoy en día y que es las pruebas estandarizadas de evaluación. Es decir, cómo consideramos que debemos ver cómo el otro aprende, qué es lo que sabe, si en realidad lo que vemos es un producto, si lo que en realidad podemos ver es un proceso, y que corre el eje, me parece, de discusión y de lo que importa, que es desde el acto educativo mismo a los índices de repetición, de abandono y de promoción. En definitiva, para ir cerrando, creo que hay una cuestión que tiene que ver con los intereses que se colocan, con un considerar a la educación pública como el lugar peligroso en tanto puede trastocar, digamos, las posiciones sociales que ocupan los sujetos. Creo que el camino es también volver a discutir el concepto de inclusión, volver a colocar en los términos de igualdad. No igualdad como en un principio, que era la igualdad, es decir, reconocer a los sujetos como iguales ante la ley, digamos, como un sujeto que tenía las mismas posibilidades y que los fracasos dependían exclusivamente de ellos, sino reconocer la igualdad en cuanto a las capacidades, es decir, igualdad en las capacidades y en las posiciones, tanto en la posibilidad que tiene el otro de aprender, como en valorar la posición social que ocupa. Creo que son dos cosas que van de la mano y que no se pueden disociar, porque no puedo colocar solamente el eje de discusión en lo que pasa dentro de las instituciones educativas. Asumir que la igualdad de inteligencias, la igualdad de condiciones, es decir, que el otro puede aprender, significa que el otro pueda tomar la palabra. No se trata de institucionalizar, me parece, espacio, sino de darle la palabra al otro, que sea capaz de apropiarse de la palabra y que sea capaz de poder decidir. Y tiene que ver con una concepción de escuela y de disposición de la tarea del docente. De escuela porque creo que significa que nosotros revaloricemos el papel de la escuela en cuanto a su rol en la actualidad, en el momento, y no como una preparación de sujetos para más adelante. Como una escuela que está haciendo en un momento donde hay sujetos que se están afectando mutuamente, donde tiene que reinstalarse un vínculo educativo en base a la confianza, y que eso de alguna manera significa algunos movimientos en cuanto a la disposición del docente frente a su clase. Porque considerar al otro como un igual en una tradición pedagógica tan fuerte como la que tenemos, donde el sujeto educador se coloca en un lugar y educando en otro, no es una tarea fácil. Si bien creo que hay muchas experiencias, la rutina es uno de los peores enemigos para poder trabajar de esa manera. Tiene que ver con suspender las expectativas, y acá creo que es un problema que tenemos con lo que decía de las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas creo que definen a priori lo que uno espera del otro y no habilitan procesos de aprendizaje individuales, que tiene que ver con esto que decía Pablo, creo, de podemos ser diferentes, ¿no? Considerados iguales pero diferentes. Y tiene que ver con una escuela en movimiento permanente, donde nos estamos preguntando todo el tiempo qué es lo que el otro necesita también. ¿Sí? Y tiene que ver también con el método pedagógico de la explicación. Creo que la explicación, esto lo trabaja Rancière muy bien, que coloca la explicación en el lugar
cuando se abusa del método de la explicación, se coloca al otro en el lugar del incapaz, ¿no? Se reconoce ahí una diferencia. Yo le explico al otro porque no sabe, y creo que el camino puede ser inverso, ¿no? Puede ser pensar la escuela como espacio público donde el conocimiento se pone allí sobre la mesa, donde el otro puede acceder a ese conocimiento y que ese conocimiento es el que le permite tener autonomía. En definitiva, para cerrar, la instrucción que nosotros llevamos adelante en las instituciones educativas se puede tomar de dos maneras, básicamente. Una es lo que Rancière llama el embrutecimiento, que es tener al otro como un incapaz, ¿no? Es decir, reconocer que el otro no sabe, por lo tanto yo que sé, le explico. O el proceso de emancipación, que es reconocer que el otro sí es capaz de aprender. Y esto me parece que es colocar el quehacer educativo en el lugar de algo posible, de un proyecto común con escuelas abiertas a la ciudad. Y yo creo que ahí también tenemos un problema, que más allá de los esfuerzos de los docentes y de algunas instituciones, estamos tendiendo a cerrar las escuelas, ¿no? a tenerlas hacia adentro, y no solamente por el hecho de poner una reja, sino muchas veces por romper vínculos con el afuera. Entonces, en definitiva, creo que el concepto de igualdad discute el concepto de inclusión, en tanto la inclusión asume que hay un excluido, por lo tanto no necesariamente los coloca en condiciones de igualdad. Creo que la igualdad queda mucho, habilita posibilidades en el sujeto, pero tenemos que también discutir realmente cuál es el concepto de igualdad que queremos para nuestro sistema educativo. Creo que es de la homogenización, de integración e inclusión en la cual hemos pasado a una igualdad como posibilidad de aprendizaje en igualdad de posiciones. Muy bien, muchas gracias. Creo que se me fue el tiempo.